Cordial saludo, mi nombre es Elton Lozano, el programa de Ingeniería Electrónica. En este caso, en la materia de antropología cultural, vamos a dar respuesta a las siguientes tres preguntas. Explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Aculturación básicamente es el dominio que tiene una cultura sobre otra, ya sea de manera directa e indirecta, y puede ser de manera voluntaria o forzosa. Un ejemplo muy básico de aculturación es el manejo de otra lengua, y esta lengua generalmente es la que tiene el dominio de una cultura sobre otra. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando compramos cosas de tiendas internacionales, donde se distribuye otra cultura sobre la cultura nuestra. ¿Qué procesos pueden seguir a un contacto interétnico? Básicamente los procesos que pueden seguir son destrucción, dominación, resistencia, supervivencia, adaptación y modificación de las culturas. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. La imposición de proyectos de desarrollo básicamente lo que hacen es modificar las costumbres de las personas o de las culturas, como por ejemplo cuando se implementan proyectos, en el caso por ejemplo acá del Tolima, del proyecto La Colosa, donde se quiere modificar el eh, territorio primordial para la cultura tolimense, y modificaría el ambiente. Por ende, las personas que viven aledañas a este se verían pues obligadas a modificar sus costumbres y sus maneras de trabajar. Las creencias religiosas también generan aculturación, ya que generalmente tienen predominio de una creencia sobre la otra. Es decir, por ejemplo, la religión católica en alguna época generaba aculturación sobre los indígenas, implementando la creencia religiosa sobre estos para generar dominio literalmente sobre la cultura indígena. No siempre eh, esas culturas se ven, se aceptan directamente por las culturas, a veces se aceptan simplemente por el hecho del dominio, más no por el hecho de aceptación propia. Se genera un conflicto entre culturas. Eh, Según el contenido de la lectura, se debe buscar en internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Estuve indagando un poco sobre las culturas, y la cultura que encontré o que me pareció un caso muy interesante es la cultura tinigua, puesto que esta cultura eh, es una cultura bastante antigua, la cual pues debido a diversos factores se ha generado aculturación por parte del Estado y por parte de grupos al margen de la ley. Básicamente casi el 90% de la cultura se acabó debido a una matanza que hubo por un grupo al margen de la ley, un bandolero que asesinó a todas las mujeres, ya que se oponían pues a irse con él pues de manera obligada. Entonces esta persona pues acabó literalmente con el 90% de la cultura de la de los integrantes de esta cultura. Generó más que todo fue un genocidio, y hay un etnocidio por parte del Estado, ya que el Estado hace un tiempo pues no genera importancia, no le presta mayor importancia a esta cultura, que en el 2013 según reportes existía apenas un habitante que se llama Sixto Muñoz. Se generó el último reporte en el 2013 y ya tenía ese habitante 80 años. Ya no podía vivir como lo hacía nativamente, que era cazando y superviviendo de manera autónoma, sino que pues ya necesitaba ayuda de terceros, que eran personas que vivían pues relativamente cerca y ayudaban a la supervivencia de esta persona. En este caso el Estado pues debería generar un campo, un medio de apoyo a esa cultura,
pues para evitar que se perdiera, pero pues en este caso ya es demasiado tarde y ya se ve la extinción. No se han reportado nueva información de esta cultura, puesto que pues buscando en internet no logra encontrar más información de esta. Y pues de esta manera es que se genera la, el riesgo de supervivencia de una cultura, ya sea por abandono del Estado o por modificación o alteración de los elementos que integran la cultura, en este caso pues por los grupos al margen de la ley. Y no solamente pasa con esta cultura, pero puede pasar o está pasando actualmente con muchas más culturas a nivel nacional. Muchas gracias.